Hola, muy buenas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también pues, a Javier por acogernos y llevarnos. Es la última sesión del ciclo, ¿no? O sea que también muchas gracias a la AB y a toda la gente por la invitación y por poder hablar. Y me hace mucha ilusión que venga Aurora, que estaba pensando que nos conocimos en Zaragoza. En realidad, conocimos en Zaragoza. Sí, porque cuando la presentación del libro de Politicón hace, Es verdad. pues yo creo que 8 años casi. Y lo pasamos muy bien, además. Tengo Sí. un recuerdo muy grato de aquella primera vez. Era la primera vez que yo venía a Zaragoza. Y lo pasamos muy bien ahí con Miguel Aguilar también. Sí. Y bueno, pues Aurora, que es politóloga, periodista, editora, que también ha tenido una carrera política, no sé si querrás continuarla, y que a mí me parece que es una persona muy valiosa, que tiene unas ideas muy complejas, muy valientes, sensatas y la capacidad de articularlas, ¿no? Y creo que muy pocas personas han explicado, además en nuestra generación, aunque ella es más joven que yo, de una forma tan valiente y tan clara en artículos y también hablando pues muchas de las, digamos, cuestiones de necesidades de acuerdos, de cómo combinar a veces, me parece, diferentes sensibilidades y una mirada pues que es una defensa de la democracia liberal, del Estado de Derecho, y con preocupaciones que son sociales, materiales, que a veces que sabe aterrizar y sabe incorporar muchos elementos, ¿no? Y bueno, siempre aprendo cuando escucho y cuando la leo, y me hace mucha ilusión que haya venido. Y pues le voy a ir preguntando por cosas y iremos viendo. Y siempre hay una cosa que sale mucho en tus artículos, ¿no? y que creo que lo hemos hablado en estos últimos años, digamos, desde que nos conocemos, ¿no? Que es como han sido las crisis de la democracia liberal, ¿no? Y hemos vivido los momentos apocalípticos, digamos, de 2016, y todo el rato siempre era el diagnóstico de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, que a veces se leía un poco mal seguramente, porque creo que no se decía lo que él quería decir. Y a mí hay una idea que me gusta mucho, que es de Mariano Gistein, que dice: el problema lo que le pasa a la democracia capitalista es algo que la teoría capitalista produce, que al no tener competencia entra en crisis, ¿no? Y entonces, bueno, y sin embargo ahora parece que sí que hay otros modelos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros Letras Libres, en el último número, hay un escritor indio que dice, bueno, por ejemplo, en el caso de Putin, él puede acabar perdiendo, pero sí que es admirado por líderes que no son occidentales, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sigue siendo, como dicen algunos, la democracia liberal el único modelo, digamos, deseable, o crees que hay otros que están pensando? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Dani, por invitarme, y muchas gracias a vosotros por haber venido a escucharme un viernes por la tarde. A mí me hace mucha ilusión que me invite Dani, porque Dani es muy amigo mío y además le admiro muchísimo. Así que se sienta aquí a mi lado y encima diga cosas bonitas sobre mí, pues me hace ponerme un poco roja. Pero yendo a lo de a Fukuyama, ¿no? Es una de las discusiones más largas de nuestro tiempo, ¿no? la del fin de la historia. Y otra vez parece que vuelve con la invasión de Ucrania y digamos, la agresión rusa. Yo sigo pensando que es el fin de la historia. La pregunta hoy ¿es el fin del fin de la historia? Que es lo que todo el mundo quiere vaticinar. Yo creo que el problema que ha tenido el pobre Fukuyama es que mucha gente no lo ha entendido, y yo creo que en parte es porque seguramente no le han leído. Es decir, él no cree que con la caída del muro de Berlín vayan a dejar de surgir desafíos, ¿no?, a la democracia liberal. Lo que sí cree es que, de algún modo, con la democracia liberal se alcanza un punto que no puede superarse, ¿no? Digamos que no puede aparecer un sistema que sea mejor en la provisión de bienestar y de crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Cuando el último gran rival, digamos, que tiene la democracia liberal, que es el socialismo, se desmorona, él dice, bueno,
esto ya se ha acabado. Que en realidad tampoco es una tesis suya, porque es una tesis muy hegeliana, que después además pasa por Koyev, y que creo que sigue teniendo validez, ¿no? O sea, Koyev lo que dice es, después de la batalla de Jena, lo que ha venido después no es más que material de relleno de la historia, ¿no? Ya están sentadas las bases de lo que va a ser el liberalismo. Eso no significa que no pueda haber retrocesos, la historia no es lineal. Eso no significa que vayamos a contemplar el fin de los conflictos, como alguno de forma un poco ingenua o había entendido. Tenemos conflictos, vivimos conflictos. Algunos, bueno, tan graves como el que tenemos hoy en la misma Europa. Pero tanto como para decir, bueno, es el fin de la historia. Yo creo que no. Yo creo que la amenaza que presenta Rusia no es una amenaza que pueda desbancar el orden liberal. No es una forma de organización política y económica que pueda superar la que tenemos. Sobre todo hablando de Rusia quizás es más evidente porque estamos hablando de un país que es pequeño por basta que sea, digamos, el PIB de España, su tundra, ¿no? Un PIB pequeño en una vastedad geográfica importante. Pero durante años se habló de ello con respecto a China. Y de hecho, hace un par de años, cuando estalla la pandemia, se produce cierta admiración por el autoritarismo chino. Fíjate los chinos cómo están manejando la pandemia. Ellos que no tienen que rendir cuentas, que pueden ser más ejecutivos, que pueden ser más rápidos, pueden tomar las medidas adecuadas para atajar este problema rápidamente, ¿no? Y eficazmente. Y eso produce cierta admiración en las sociedades occidentales, sobre todo en un contexto de mucho miedo. Bueno, 2 años después, lo que estamos viendo en China son unas imágenes bastante aterradoras, ¿no? Que simplemente, bueno, ver negro sobre blanco lo que significa vivir en un régimen no liberal, en un régimen en el que no hay derechos fundamentales, en el que no se respeta el individuo. Entonces, bueno, creo que el orden liberal sigue sin tener rival aquí. Sí que es verdad que de algún modo sí tengo la sensación de que con la guerra de Ucrania vuelven, no sé si las ideologías, pero sí los conflictos en los que hay ideas robustas de fondo. Lo hablaba ayer con un amigo, ¿no? con José Lázaro. No es una guerra que sea únicamente de mercenarios, ¿no? En términos de aquí hay un interés económico que hay que conquistar y se invade un país. Evidentemente hay intereses económicos detrás. Hay interés por dominar una serie de ciudades portuarias, por una serie de intereses geopolíticos, pero también hay algo de fondo detrás que vuelve a ser ideológico, ¿no? Que vuelve a plantear una rivalidad con el modelo liberal occidental. Pero no creo que sea suficiente para decir es el fin de la historia. Y luego, digamos, si miráramos la encarnación de la democracia liberal, digamos, en España, desde luego en la contemporánea, sobre la Segunda República no era mucho menos liberal que la España del 78, pero digamos, sí que en los últimos años hemos visto como que surgía una especie de revisionismo hacia la transición, ¿no? Que tenía una articulación política y que pues podías, digamos que de las maneras más claras, por una parte tienes cierta deriva del nacionalismo, ¿no? También Podemos con el cuestionamiento y luego de otra manera pues Vox en términos territoriales, ¿no? Sí, decías antes, ¿no? Que Mariano Gistain había dicho que, bueno, de algún modo la crisis de la democracia liberal era, bueno, eso que podemos decir, morir de éxito, ¿no? Cuando eres el modelo hegemónico, sí. Parece que la crisis viene. También se ha dicho con respecto, por ejemplo, a la socialdemocracia. Sí. El modelo de estado de bienestar que promulga la socialdemocracia llega un momento en el que es tan exitoso que ya no es el modelo que diferencia una corriente ideológica, ¿no? Ya no te permite diferenciar de ellos. Alguno puede decir morir de éxito, pero realmente no ha muerto, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos años vemos movimientos iliberales. Algunos son de vieja raigambre. Los movimientos nacionalistas son movimientos de génesis romántica, decimonónica, que han evolucionado con el tiempo para adaptarse a las nuevas características de la sociedad actual,
pero que son viejas. Y hay otras que son de nuevo cuño. Las que plantea, por ejemplo, la nueva izquierda, como señalabas tú en Podemos, y también la nueva derecha. Yo creo que son muy características de nuevas generaciones, ¿no? Las generaciones que con más ahínco, o sea, las nuevas generaciones cuando se atreven a impugnar con más vehemencia los consensos a los que han llegado las generaciones anteriores, porque precisamente han crecido dando por natural o por no contestado el orden democrático de las cosas, ¿no? Por eso tenemos hoy una nueva izquierda, que representa fundamentalmente Podemos, que se atreve a impugnar los consensos a los que llegaron personajes muy eminentes de la izquierda de la transición, del Partido Comunista, gentes como Marcelino Camacho, como Santiago Carrillo. Y creo que eso es malo, por un lado, es peligroso, pero también es el síntoma de algo positivo. Es el síntoma de que hay una generación que ha nacido sin miedo, porque el miedo fue un factor fundamental con el que se hizo la transición, ¿no? Ese miedo de volver a repetir errores que habían sido desastrosos para el país, ¿no? Y habían tenido consecuencias muy, muy dolorosas y muy sangrientas. Hay una sociedad que no ha nacido con ese miedo y eso les permite tener un discurso más agresivo y más de impugnación de los consensos establecidos. Y eso tiene esa parte negativa por un lado, pero también la parte positiva de decir, bueno, este es un país ya normal, ¿no? Un país sin miedo. Por la derecha también sucede un poco lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que de repente llega un momento en el que dices, bueno, vamos a contar, ¿no? ¿Quiénes quedamos aquí en el consenso constitucional, en el consenso constitucionalista? Y tienes la sensación de que cada vez queda menos, ¿no? El centro derecha clásico, la socialdemocracia clásica y un centro cada vez más exiguo o en vías de extinción. Y esos son los problemas fundamentales que creo que tiene España ahora mismo y que se traducen en los conflictos cotidianos que tenemos en el Parlamento. Y, claro, todas las cosas que hemos visto así en los últimos años ha sido la transformación del sistema de partidos, ¿no? Una sensación de que había aparece una nueva política y también una especie de espíritu regeneracionista que surge pues más o menos con el 15M, aunque hay como la línea, digamos, populista y la línea más liberal de Ciudadanos, y parece que es un impulso que se ha detenido un poco, ¿no? O sea, que por los dos partidos claramente están en unas bajas, pero también pues parece que esa idea de reformar las instituciones y tal, que sea... Sí, a ver, yo pertenezco, y tú también, a una generación que se politiza de forma muy intensa durante el 15M. Y el 15M es sobre todo un momento, un punto de inflexión generacional, de ruptura, casi diría, ¿no? De contestación, del momento en el que una generación, además desprovista de oportunidades, estalla al calor de una crisis primero económica, después política y social, y plantea una enmienda a la gestión que han hecho los viejos partidos, al PP y al PSOE. Esa enmienda después se acaba canalizando por las vías institucionales disponibles, normales, que son los partidos políticos, y de algún modo se recogen dos cauces distintos. La vía más rupturista es la que acaba encarnando Podemos, una vía de impugnación total de lo que ellos llaman el régimen del 78, y después hay una vía que es la vía reformista, la vía que representa el centro, que representa a Ciudadanos, que es la que dice, bueno, aquí se han hecho muchas cosas mal, pero este edificio no hay que demolerlo, hay que reformarlo. Ambas corrientes están protagonizadas por gente joven. Hay un momento de transición generacional que no solamente tiene lugar en la política, ¿no? De algún modo teníamos un poco la sensación de que había una especie de tapón generacional, que había una generación que venía ocupando los puestos de poder, las instituciones, los partidos políticos desde hacía décadas, y que en ese momento de gran fricción social el tapón salta. Y salta con respecto a los partidos políticos, pero salta también en los medios de comunicación, en las universidades, en las tertulias que vemos en
la televisión o en la radio, se produce un gran relevo generacional. Una nueva generación empieza a ocupar nuevos puestos. Claro, las nuevas generaciones tienen siempre esa tentación de pensar que el mundo empieza con ellos. Es el adanismo de las nuevas generaciones. Y creo que ese ha sido un pecado que ha afectado tanto a Podemos como a Ciudadanos. Y de hecho, bueno, los dos son ahora mismo partidos en horas bajas, especialmente Ciudadanos, porque, bueno, digamos, su rechazo a participar del poder establecido, ¿no? De la formación de gobiernos, lo relegó a una insignificancia que ha pagado muy, muy cara. Y eso, bueno, al final la pregunta es un poco, ¿ha pasado el momento reformista? Porque sí que hubo un momento en el que parecía que había un momento, había una oportunidad para la reforma, ¿no? Se produce la quiebra del sistema de partidos, ya no pueden, los grandes partidos no pueden gobernar de espaldas a la mitad del país apoyándose bien en una mayoría absoluta, bien en una amplísima mayoría que apuntalan con pactos puntuales con los nacionalistas. Van a tener que entenderse con nuevos partidos que pueden imponer su agenda y su programa, ¿no? Y ese programa puede ser reformista. Bueno, una serie de malas decisiones hacen que ese momento haya pasado. ¿Las oportunidades pasan una vez en la vida? Bueno, a veces sí, pero yo tengo la sensación de que bueno, la política también son ciclos y que seguramente volverá un ciclo que sea más propicio a un acuerdo reformista. Ahora estamos todavía surfeando la cresta de la ola de la polarización y no parece que eso sea posible, pero yo sería también muy escéptica con pensar que este estado de cosas se va a perpetuar, ¿no? A veces pensamos que lo que para nosotros es muy importante porque ocupa años de nuestra vida es una inercia histórica, ¿no? A lo mejor en términos biográficos para ti es muy importante, ¿no? Una década de polarización, ¿no? Pero en términos históricos, en términos de la vida de un país es muy poco. Entonces, bueno, yo creo que hay que también tener un poco de paciencia y de esperanza, porque probablemente veamos nuevas oportunidades para el cambio político. O sea, ahora cuando hablas, porque también quería eso, preguntarte por la polarización que sacabas, ¿no? Pero tienes esa sensación de que mientras está ese ambiente, tienes por una parte una izquierda que solo puede gobernar con fuerzas que aspiran a destruir el sistema, digamos, ¿no? Pues con los independentistas y con Podemos, que no sabes bien, sabes que quiere ir deteriorando las instituciones, no sabes exactamente hacia dónde, pero sí que es un... Y luego, por otra parte, tienes pues, la derecha solo puede gobernar con la ultraderecha, ¿no? Y creo que parece que esa es la situación en la que estamos. Y también la otra cuestión es que todos nos quejamos mucho de la polarización y al mismo tiempo creo que nos divierte, ¿no? No sé si nos divierte, pero desde luego la premiamos. Es decir, los partidos fomentan la polarización por la única razón de que les es rentable. Si el partido que practica la polarización recibiera un castigo electoral, dejaría de practicarla. Esto es así, ¿no? Somos partes colaboradores necesarios en el proceso, los partidos y la ciudadanía. Y hasta ahora, pues simplemente es que la polarización ha sido rentable, pero también yo creo que puede producirse un cierto hartazgo. Y yo creo que se vio, por ejemplo, un pico de hartazgo con ocasión de la campaña electoral de las pasadas elecciones madrileñas, por ejemplo. Fue ya yo tuve la sensación de que vivíamos una situación de tal revolución, de pasada de vueltas, ¿no? De estar pasados de vueltas, una campaña con balas, con navajas, con democracia o populismo, comunismo, libertad, fascismo, democracia. Era todo tan delirante que sí tuve la sensación de que había un cierto hartazgo por parte de la ciudadanía. Y seguramente eso lo acabaremos viendo también. Yo recuerdo un artículo que sacaste en Letras sobre esa campaña y decías que al final Ayuso ganaba en parte por un discurso que tenía que ser materialista, ¿no? O sea, que tenía un componente materialista, aunque tuviera todos estos superlativos Sí. delirantes. Y entonces te quería preguntar, ¿por qué? Y si te parece que hay una parte de la izquierda que se haya alejado de las preocupaciones materiales. Yo creo que ella fue inteligente porque mantuvo muy distraída a la oposición
con esto de la bandera de la libertad. Parecía que era una cosa muy posmoderna, ¿no? Muy de valores, muy identitaria. Y en realidad creo que aquella bandera de la libertad era como esos silbatos que utilizan para los perros, que la mayoría, es decir, las personas no los escuchamos, pero los destinatarios del silbido, que son los perros, sí los escuchaban, ¿no? Entonces, los destinatarios del mensaje entendían perfectamente que detrás de aquello que sonaba muy identitario para la izquierda, que era la libertad, era poder abrir tu negocio, saber si vas a tener trabajo el mes que viene, saber si vas a poder reunirte con tu familia, es decir, cosas muy tangibles, muy físicas, muy materiales. Y creo que eso es lo que hizo exitosa la campaña de Ayuso, que paradójicamente no era una campaña como se quiso vender, tan identitaria como muy material, muy de las preocupaciones inmediatas que en ese momento tenía la gente. ¿Había otra pregunta? Sí, esto que a veces también lo hace muchas veces la derecha, porque una cosa que hace gracia, que es muy gracioso desde la derecha, es decir a la izquierda lo que hace mal y cómo se traiciona sus valores, pero también en la parte que la propia izquierda discute eso, ¿no? Es decir, tenemos todos estos valores identitarios, posmodernos, posmateriales, y nos alejamos de... Sí, a ver, creo que tampoco es nuevo. Es decir, creo que ya la izquierda desde Frankfurt Sí. ya se instala en el mundo de la crítica cultural. Y como asunción de una derrota también, en parte. Oye, no tenemos nada que hacer contra el capitalismo, abandonemos la cuestión económica porque está perdida y instalémonos en la crítica cultural. Eso se abunda en mayo del 68, pero tampoco creo que sea exclusivo de la izquierda. Creo que también tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con un mundo transformado, ¿no? por los cambios estructurales, por los cambios económicos. Decía Engelhardt que cuando las sociedades alcanzan un grado de bienestar material suficiente, bueno, empiezan a tener otras preocupaciones que no son de índole de material, ¿no? Cuando tú tienes unas necesidades económicas, materiales más inmediatas cubiertas, pues puedes dedicarle tiempo a otras preocupaciones. De repente te puede preocupar el feminismo o el medio ambiente, otra serie de cosas que ahora llamamos posmodernas. Y evidentemente la izquierda está ahí, pero también creo que la derecha lo está. Probablemente, más allá de tratar de dilucidar si hacen bien o hacen mal, por ejemplo, esto lo ha hecho también Félix Ovejero. Félix Ovejero ha hecho una crítica muy vehemente a esta nueva forma de la izquierda, pero yo hago una lectura como muy necesaria del proceso, es decir, que era inevitable que la izquierda y la derecha acabaran yendo por esos derroteros, porque además vemos que sucede no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Seguramente porque tienen una base estructural muy relacionada con los cambios en las sociedades occidentales, en las sociedades capitalistas actuales, y es normal que suceda. Dentro de los artículos recientes, ¿no? Hablabas de cómo a veces tenemos esa imagen que luego no se corresponde a la realidad, pero una visión de la derecha en España más centralista. Decías que ahora que estábamos viendo también cómo las autonomías se convertían en un lugar para hacer oposición, ¿no? Incluso en algunos sitios ideas casi confederales en parte de la derecha, que era como un poco sorprendente, ¿no? Sí, me llamaba la atención porque históricamente habíamos tenido siempre críticas al modelo autonómico, por supuesto las críticas de los partidos nacionalistas. También hay un momento en el que hay una nueva izquierda que impugna el Estado autonómico porque es simplemente fruto del consenso de la transición, y ellos, como plantean una impugnación del régimen del 78, pues también lo plantean al Estado de las autonomías. Y además porque consideran que en un momento dado aliarse con el nacionalismo seguramente es la forma más eficaz de propiciar una crisis de régimen que pueda conducir a un proceso constituyente nuevo. Eso lo formula originalmente, yo creo que Errejón. Errejón y la gente de Podemos, que se había formado mucho en Latinoamérica, sí, de repente intentan trasladar las ideas que allí habían estudiado y las prácticas que habían visto
allí y se dan cuenta de que aquí no funcionan. Porque aquí tú puedes tener una crisis política, pero no una crisis de régimen. Es decir, la gente puede estar muy cabreada con sus partidos políticos y seguir pensando que el sistema era legítimo. Entonces ellos de repente ven, bueno, la brecha que tiene el sistema actualmente, la brecha en el orden del 78 por la que podemos intentar propiciar una crisis de régimen que pueda llegar a un nuevo proceso constituyente, es el Estado autonómico. Y en ese proceso debemos aliarnos con los movimientos nacionalistas. Y ahí, bueno, formulan toda esa teoría sobre la plurinacionalidad, etc. Eso ya, primero los nacionalistas, después la nueva izquierda, pero de algún modo, de repente me doy cuenta de que hay una derecha clásica, la derecha del PP, que en un momento dado se ve muy perdida, muy lejos de tener opciones de gobernar, porque, bueno, Pedro Sánchez, la verdad es que fue dejando muchos cadáveres en el armario, parecía difícil de derrotar, incluso habiendo tenido que gestionar una pandemia, incluso con la peor recesión económica del mundo, como consecuencia de esa pandemia, seguía liderando las encuestas, incluso después de tomar decisiones tan graves desde el punto de vista institucional como indultar a los presos del procés, seguía liderando las encuestas. Y yo creo que hay un momento en el que hay una parte de la derecha que dice, bueno, lo único que nos queda es encastillarnos, incluso se ha utilizado esta palabra, encastillarnos en las comunidades autónomas y resistir ahí. Y desde ahí preparar el asalto, digamos, al poder central. Y claro, de repente veías el Madrid más confederal que habíamos visto nunca, ¿no? Desde el que se plantea una oposición al gobierno central, desde que se reivindica una autonomía fiscal que contrasta con las reivindicaciones tradicionales que había hecho a la historia del sistema de solidaridad que tenía que haber en España, ¿no? y que se había utilizado, en mi opinión, de forma muy adecuada para contestar al nacionalismo. Esto es una comunidad de solidaridad, ¿no? Cuando los nacionalistas decían, no, mire, yo quiero la independencia porque no quiero tener que sufragar los trenes de los extremeños, por ejemplo. Y de repente esa idea de la comunidad de solidaridad... Sí. Entonces, sí, me dio lugar a situaciones curiosas, ¿no? en el ámbito autonómico. Ahora, bueno, es verdad que ha habido una renovación en la derecha, parece que de algún modo vuelven a estar ilusionados con la posibilidad de retomar el poder. Bueno, Sánchez parece que es un líder débil, tiene una coalición de gobierno frágil en la que siempre están, digamos, muy mal avenidos los ministros de Podemos con los ministros del PSOE. Además parece que hay una tormenta perfecta, ¿no? Con esto de la invasión de Ucrania, la inflación, los precios del gas y del crudo. Entonces, bueno, de algún modo la derecha ha vuelto a recuperar la esperanza en que gobernarán el próximo ciclo. Yo no me atrevo a lanzar ningún vaticinio al respecto. Y, por ejemplo, una de las cosas, digamos que con el hundimiento de Ciudadanos, lo que mucha gente no se pregunta, dice, bueno, es que en España no es posible un partido liberal o si es posible, cuál tendría que ser su función, ¿no? Porque luego parece que siempre, bueno, que la parte de bisagra pues no ha funcionado. ¿Tú crees que hay hueco para eso o que es más bien que se tiene que incorporar los elementos más liberales a los partidos? Bueno, aquí hay siempre una... Cuando uno quiere explicarse las cosas que suceden en la historia, pues hay, simplificando mucho, dos tentaciones, ¿no? Esta de la que hablaba Carlyle, ¿no? Los hombres providenciales. Los hombres providenciales son los que escriben la historia. Personas singulares que en un momento dado son capaces de marcar el rumbo de la historia, de alterarlo para siempre. O una visión mucho más materialista, más marxista, si se quiere, que se centra en los procesos más que en los accidentes puntuales. Y a mí es una discusión que me entretiene mucho. Y es verdad que a mí me gusta
tengo tendencia a explicarlo todo en términos de procesos. Pero eso no significa que yo niegue que la acción puntual de ciertos individuos condicione la historia. Claro, alguien podría decir, no, es que el fracaso del centro se explica porque en términos históricos, en términos de procesos, no puede haber un partido de esas características. Claro, es que yo lo viví en primera persona y lo vi muy cerca. Y sé que hay una mala decisión en concreto de una persona en concreto, en un momento dado, que hace que hoy tengamos un gobierno de Sánchez con Podemos apoyado de los independentistas, en lugar de un gobierno liberal progresista con ministros de Ciudadanos. Y la película podría haber sido muy diferente, ¿no? ¿Había algo necesario en el fracaso del centro en ese momento? En ese momento concreto no. O sea, podía haberse tomado otra decisión y las cosas podrían haber sido de otra manera, al menos en el corto plazo. A lo mejor es verdad, eso ya no sé, a lo mejor es verdad que en términos de proceso, digamos, el centro podía estar abocado a fracasar. Si no en esa ocasión, a lo mejor en el siguiente ciclo electoral, por cualquier razón que ya no vamos a conocer nunca, ¿no? Pero no lo sé, yo no soy muy fatalista en ese sentido. Otra cosa es discutir qué dimensiones puede tener el centro político. El centro político en España anteayer llegó a tener 4 millones de votos. Son muchos, ¿eh? A lo mejor era un equilibrio inestable, a lo mejor era poco realista, a lo mejor pensar en un partido de centro consolidado nos obligaría a redimensionar el tamaño de su electorado. A lo mejor tendría que ser un partido más pequeño, un partido bisagra, si se quiere. No lo sé. Lo que pasa es que también lo que sucede es que nadie quiere conformarse con ser el líder de un partido bisagra cuando de repente se ha visto presidente del gobierno. Y esas son tentaciones que son difíciles de resistir también. Pero bueno, yo creo que volverá a haber una oportunidad para el centro político de España. ¿Y qué te parecen estos partidos tipo Teruel existe? Bueno, me parecen un síntoma. Me parece un síntoma de que hay algo que no ha ido bien. Por un lado, seguramente hay una serie de demandas insatisfechas en una serie de territorios que están aquejados por problemas que, por otro lado, tampoco son exclusivos de España, sino que también son estructurales, son globales, ¿no? Procesos de despoblación, por ejemplo, de desindustrialización, de pérdida de inversiones, y eso genera unos malestares en ciertos lugares. Por otro lado, sucede que la gente en estos lugares lleva décadas viendo cómo los partidos nacionalistas o regionalistas obtienen mucho poder, porque como su concurso es necesario para que los grandes partidos puedan completar mayorías de gobierno, pues reciben mucha atención y reciben muchas dotaciones económicas, ¿no? Y de infraestructuras y de servicios y de capacidad de influencia política. Y ellos dicen, no, nosotros no seamos tontos, hagamos lo mismo. Y así, bueno, vamos viendo fenómenos como Teruel existe, pero Soria ya, pero en los próximos años pueden ser muchas más formaciones de este tipo. Por otro lado, a mí me genera preocupaciones que son casi ya de tipo filosófico, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, tienes un número creciente y nada despreciable de partidos que representan a una porción cada vez más reducida de la soberanía nacional? Porque tienes más de una decena de partidos en el Congreso de los Diputados que no representan al conjunto de los españoles, sino a conjuntos cada vez más reducidos, ¿no? Tan reducidos como la población de Teruel incluso. Esto a mí me preocupa. Me preocupa me preocupa esa fractura de la idea de soberanía nacional, que para mí es la más importante, porque es la idea igualadora. La soberanía nacional es la que dice, no, la soberanía reside
en todos los ciudadanos que son libres e iguales de este país. Y es lo que nos hace iguales. Entonces, fragmentar eso me preocupa. Y también me parece que es un síntoma de que, por supuesto, la Cámara territorial, la Cámara que debería hacer esas funciones de representación territorial, que es el Senado, evidentemente ha fracasado. Ahora que hablas de eso, entre las, por ejemplo, cuando se critican los procesos de degradación institucional en España, uno es el Parlamento, ¿no? Con un papel, lo hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto ahora con la comisión, con el cambio de reglas que hace Batet. Es como uno de los lugares que ha perdido más protagonismo con respecto al Ejecutivo, que es algo que no es exclusivo de España, pero quería preguntarte sobre esas señales de pérdida de calidad institucional y también otra cuestión que hablan muchos es como a veces son las normas escritas violadas, pero muchas veces son como las normas no escritas violadas las que acaban desgastando, ¿no? Sí, a mí esto también me preocupa porque la democracia tiene mucho de liturgia, ¿no? Las malas políticas pueden tener consecuencias nefastas, pero las decisiones políticas que afectan a la arquitectura institucional pueden tener consecuencias, bueno, muy difíciles de revertir, ¿no? A los malos gobernantes, a los gobernantes que son malos gestores, los podemos sustituir, pero si degradamos la arquitectura institucional, el esqueleto que sostiene el sistema, eso puede tener consecuencias peligrosas. Y me volví a acordar de cuando hablábamos antes de Podemos, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no pueden trasplantar las estrategias políticas de Latinoamérica a un país europeo como España, simplemente porque aquí hay una institucionalidad que funciona. Allí las instituciones no funcionan y, por tanto, pueden tomar acciones, digamos, políticas o poner en marcha procesos populistas que las superen. Pero aquí las instituciones son sólidas, funcionan, la gente las percibe como legítimas. Y haremos bien en defenderlas y en procurar que siga siendo así, ¿no? Porque creo que es el mayor daño que se le puede infligir a la democracia, es el de menoscabar las instituciones, es el de menoscabar la percepción de legitimidad de las instituciones ante los ciudadanos. Antes cuando estabas hablando de estos partidos digamos, que surgen de provinciales o de la España rural, y tú has sido diputada por Castilla y León y que es como en Aragón, es uno de los lugares que se habla mucho de la despoblación, que a veces creo que es un discurso que no acabo de entender porque es como, ¿qué vamos a hacer para revertir la despoblación? Y yo a veces, claro que digo, ¿se puede hacer algo realmente para...? Sí, otra vez volvemos a hablar, ¿no? de los procesos que son estructurales y que son globales y que son consecuencia no de que algo concreto se haya hecho mal en Castilla y León o en Aragón o en España, sino que son procesos que tienen lugar en todo el mundo. Y claro, no son fácilmente reversibles, si es que lo son de algún modo. Pero por otro lado, los incentivos de cualquier político son decir que por supuesto que son reversibles, que por supuesto que tienen causas concretas y culpables concretos y que por supuesto que cuando ellos gobiernen en lugar de los otros que lo han hecho tan mal, el problema desaparecerá. Porque nadie le quiere decir a los ciudadanos, y menos todavía en mitad de una campaña electoral, cosas que les desagrada oír. Nadie quiere ir a Palencia y decirles, miren, sus hijos seguramente acabarán estudiando en Madrid y después se quedarán a vivir y a trabajar allí y a formar una familia allí simplemente porque allí tendrán las oportunidades que aquí no van a encontrar. Y nadie que le prometa a usted que va a montar un polígono industrial del recopetín que dijeron los chanantes, le va a estar usted diciendo la verdad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí que creo que hay ciudadanos que viven en el medio rural o en ciudades, en capitales pequeñas de provincia, que tienen que ver satisfechos sus derechos de ciudadanía y de prestación de servicios. Y el Estado los tiene que garantizar. Y yo ya sé que prestar servicios sanitarios o de educación o de infraestructuras
es mucho más costoso en un pueblo de los picos de Europa que en Madrid. Pero bueno, hablamos otra vez de la soberanía, ¿no? Y los derechos de ciudadanía. Y esos ciudadanos tienen derecho a recibir servicios y prestaciones y derechos de ciudadanía allá donde elijan vivir. Eso por un lado. Por otro lado, más allá de que en algún momento la pandemia nos hizo pensar que se podían revertir los procesos demográficos, ¿no? Que la gente iba a querer huir de las ciudades e instalarse en el campo. Bueno, pues parece que eso fue, si acaso, algo circunstancial. Bueno, desde que irrumpe la modernidad en Europa, sabemos que la gente procura vivir en las ciudades, procura vivir una junto a otra, allí en aquellos núcleos que por densidad demográfica acaban generando más oportunidades laborales, más oportunidades educativas, más oportunidades en términos de servicios, más oportunidades en términos de ocio. Y eso es normal. Hasta el punto de que es que el futuro, cuando hablamos del futuro, ya ni siquiera pensamos en los estados-nación que han dominado el escenario geopolítico de la modernidad. Ya, de algún modo se nos hace evidente que el futuro es de las ciudades. Y ni siquiera de todas las ciudades, de las grandes ciudades, de las grandes conurbaciones que ya están apareciendo, ¿no? y que van a ir a más. Entonces, cuando la gente habla de Madrid como una aspiradora de población y de inversiones, pues tiene razón, pero seguramente eso no se corrige, aunque pueda haber políticas de armonización fiscal que me parecerán justas, pero más allá son procesos que son imparables, ¿no? Vamos a ver crecer las grandes ciudades. Y de algún modo, claro, lo de Madrid genera más protagonismo porque se está produciendo una discrepancia creciente entre Madrid y Barcelona. Pero Barcelona tendría que haber sido otra gran ganadora de esta nueva fase de la globalización. Tendría que haber sido también otra gran ciudad que creciera mucho en este contexto. Y creo que las malas políticas, bueno, han hecho que de algún modo se esté quedando atrás la ciudad. Y también que lo estén aprovechando otras ciudades que ahora mismo son muy pujantes. El otro día estaba con unos amigos de Málaga y parece que es como la nueva ciudad de moda, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que el problema de la despoblación tiene difícil solución, más allá de que por supuesto se garanticen los derechos y la prestación de servicios de todos los ciudadanos que viven en las áreas rurales. Yo estoy muy fuertemente vinculada de un modo sentimental al medio rural. Paso una parte de la semana normalmente en un pueblo muy pequeño de 40 habitantes y soy muy feliz allí. Pero al mismo tiempo sí que no puedo prescindir de la vida en una gran ciudad como Madrid porque sin Madrid, sin la red de relaciones personales, profesionales, intelectuales que me proporciona una ciudad como Madrid, no podría vivir simplemente. Estaba pensando ahora en esto que dices de procesos o no. Recuerdo cuando fue el aniversario del 15M, entonces decían la situación de los jóvenes entonces, porque era como una reivindicación juvenil, y había sido peor en esos 10 años desde que se había producido la articulación del movimiento, era como en acceso a la vivienda, precariedad laboral, y creo que sigue siendo una protesta que ni siquiera ellos mismos parecen, ¿no? Protagonizarla, o que les preguntan y dicen, bueno, ¿qué os parece que se indexen las pensiones al IPC? ¿No? Sí, a ver, yo creo que tampoco es nuevo. También pasó después de mayo del 68. No se consiguieron muchas de las cosas que se reivindicaban, hubo una reacción conservadora y de algún modo parecía que todo quedaba en agua de borrajas. Y sí que es cierto, evidentemente, que existían razones para el malestar y para el descontento de los jóvenes, pero bueno, después no se han sabido articular.
Hablábamos antes de cómo se malogró el momento reformista, que podría haber sido una oportunidad para poner en marcha muchos de estos cambios. Bueno, ahora se ha producido una reforma laboral que creo que es bastante sensata, que podía haber ido más lejos, pero que es bastante sensata sobre todo para las propuestas iniciales que estaban encima de la mesa. Pero evidentemente hay muchas más cosas por hacer. Pero bueno, veremos. Yo creo que en algún momento tendrá que haber una nueva oportunidad, como digo, para un momento reformista. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, no habéis hablado mucho de la prensa, ¿no? En el papel, la prensa, en la democracia liberal. Tú alguna vez has hecho referencia a esa época dorada del periodismo, ¿no? De front page, ¿no? De cínicos, sus reglas eran descubrir los secretos que el poder quiere ocultar, sea cual sea el poder, y hacerlo antes que la competencia. Y ahora parece que estamos en ese papel, una serie esta de The Wire, donde el redactor le aconseja, el director del periódico aconseja al redactor que le dé un enfoque keynesiano a la noticia, ¿no? Sí, moralizante y un poco afectado emocionalmente. Entonces, el papel de la democracia, en la democracia, el papel de la prensa no está un poco devaluado, está un poco como un poder esencial que parece que se está degradando. El papel de la prensa es complicado, sobre todo además está degradado, no más que el de los partidos políticos, pero los partidos políticos tienen la ventaja o el inconveniente de que se ven obligados a rendir cuentas. Es decir, a los malos políticos los podemos mandar a su casa al cabo de 4 años, pero la prensa no está sometida a esa rendición de cuentas, ¿no? Creo que bueno, es lo que a veces también le reprocha la ciudadanía, ¿no? La falta de asunción de responsabilidades. Y además una relación muy estrecha con el poder político, y la relación entre la prensa y el poder político tiene que ser cercana, porque tiene que ser de vigilancia, ¿no? Y de escrutamiento. Pero a veces parece que más que esa vigilancia lo que se produce es un compadreo, ¿no? En el que bueno, hay una alianza entre ciertos sectores estratégicos y de empresas de grandes conglomerados de comunicación y determinados partidos políticos. Y esto también, pues creo que acaba redundando en que la imagen de los medios se vea socavada. ¿Qué perspectiva le ves a esto? ¿Cómo? ¿Qué perspectiva le ves? Porque si la prensa no se puede financiar por los métodos clásicos, que es el ciudadano, y tiene que depender de la financiación directa o indirecta del poder, como... Bueno, la financiación más tradicional era la de la publicidad, pero también la financiación tradicional de la publicidad se ha visto completamente trastocada, porque ahora con la digitalización, con la aparición de las redes sociales, todo eso cambia. Los ingresos publicitarios de los medios tradicionales se han desplomado, ¿no? Porque bueno, han aparecido unas plataformas como Facebook, como Twitter, que son como tablones de anuncios en los que cualquiera puede colgar un titular, digamos. Además, o hasta ahora no se hacían responsables de lo que allí se colgaba, ni se verificaba nada. Y eso, bueno, ha sido, digamos, una estocada bastante letal para los medios tradicionales. Así que todavía seguramente nos falta, de algún modo, adaptarnos a esta nueva situación del mundo digital y de la transformación que va a traer a la forma en que nos informábamos, ¿no? Antes, claro, esto ha cambiado muchísimo. Antes uno llevaba El País bajo el brazo y era como ser de un equipo de fútbol. Era como, casi, además uno se socializaba en casa con... Yo recuerdo, pues en mi casa había una especie de Santísima Trinidad que eran el PSOE, el ASER y El País. Y la gente se socializaba en esas esferas, digamos, políticas y comunicativas. Ahora eso ha cambiado, ahora somos mucho más promiscuos desde el punto de vista informativo. Ahora podemos leer la columna de Dani en El País o la de David Jiménez en El Mundo, o podemos leer a Ronan Farrow en el New Yorker. Es decir, está todo mucho más fragmentado y al mismo tiempo es mucho más global.
Eso creo que tiene cosas buenas, esa promiscuidad, digamos, que ha favorecido la fragmentación de Internet, pero también tiene otras consecuencias negativas, ¿no? Como bueno, que afectan a la calidad de la información, la falta de contraste, la caída de los ingresos tradicionales publicitarios de los medios, del periodismo clásico, ¿no? Que sí que tenía una responsabilidad recogida incluso en la Constitución y en las leyes, y que ahora no es así. Entonces, bueno, creo que hay un cambio de modelo evidente que está lejos de haber cristalizado y que tiene cosas buenas y cosas malas también. Sí, que su papel moralizante de la prensa es que cuando la fotografía del chico Estrella en las costas turcas, ¿no? Se decide sacarla porque eso mueve a la opinión pública en una dirección, pero se decide no sacar la foto del niño aplastado en la playa porque eso podría mover a la población a otra dirección. Eso ocurre en casi todas las noticias. Se tiene cuidado de cómo sea la noticia para que el efecto moral sea X, ¿no? Entonces, no sé, ¿eso ayuda a la prensa o ayuda a la democracia liberal? Bueno, al final cada cabecera toma una decisión, ¿no? Toma una decisión editorial sobre lo que publica, sobre lo que no publica, sobre el enfoque que le da a las noticias, y al final los lectores deciden. Y bueno, yo creo que también pasa un poco como hablábamos antes con la polarización, ¿no? Hay polarización porque la gente la recompensa de algún modo. Y probablemente los medios que hacen un uso más amarillista o que presentan ciertas noticias desde un cierto ángulo moral, pues también lo hagan porque tienen una recompensa por parte de los lectores. Pero también los lectores tienen capacidad de premiar o de censurar las conductas que toma la prensa. Bueno, nunca tuvimos más opciones de leer prensa que hoy en día. Nunca hubo más cabeceras, nunca hubo más plataformas, y además gratuitas, ¿no? Como tenemos hoy a disposición en Internet. Bueno, no sé si tenéis alguna... Sí, yo quería preguntar una cosa. Mi percepción es que la calidad democrática de una democracia, como yo entiendo, liberal, se está deteriorando progresivamente con la polarización. ¿Crees que haya posibilidades de revertir esa situación y mejorar la calidad democrática en todos los niveles, incluso local, autonómico, nacional, incluso europeo? Sí, a ver, yo, por un lado, yo creo que también es justo admitir que la crisis de la democracia liberal es tan vieja como la democracia liberal. Históricamente siempre se ha hablado de forma recurrente de la crisis de la democracia liberal. Así que puede decirse que la democracia liberal goza de una mala salud de hierro. Eso no significa que yo no vea cosas que me preocupen. Me preocupan. Hay gente que no considera que la polarización sea preocupante porque considera que el conflicto es consustancial a la misma democracia. La democracia no es el sistema que resuelve los problemas ni los conflictos, sino que los canaliza, ¿no? Que permite que los gestionemos de forma civilizada. Es, como decía Aaron, la competición pacífica por el poder. Pero yo creo que la polarización no es la simple expresión del conflicto. Porque, bueno, el punto de partida de la democracia liberal es la asunción de que en el seno de una sociedad conviven puntos de vista, intereses, valores, creencias, que son diversos, que son contrapuestos, pero que son a menudo legítimos también. Y que esa diversidad debe ser gestionada bajo el paraguas democrático. La polarización no es simplemente la expresión de ese pluralismo, ¿no? Es más bien la intención de negar el pluralismo mismo. Es decir, es la deslegitimización, la intención de deslegitimar la postura del adversario, de tratar de expulsar del sistema al adversario. Es decir, no es que tu opinión sea distinta de la mía, como ha sucedido siempre en democracia, es que es distinta y por tanto es ilegítima y por tanto tú no tienes que tener cabida aquí. Creo que la polarización va un poco de eso, ¿no? De tratar de expulsar al que opina distinto del sistema. Y eso sí que me parece que es preocupante. Pero por otro lado tampoco creo que sea nuevo. España ha sido históricamente en ciertos momentos un país muy polarizado. No te quiero contar pues, en la guerra civil. Entonces,
hablábamos al principio, ¿no? Son ciclos también. Y creo que también se abre un momento para su superación. No creo que estemos condenados a vivir eternamente en este estado político de las cosas. Pero ya digo que sí que encuentro que hay elementos de preocupación. Yo siempre cito también a Aaron, cuando también habla de la democracia, él habla de que, bueno, la democracia es lo que hace es delimitar un sistema, un campo de fútbol, digamos, las reglas del juego, ¿no? Estos son los límites del campo y estos son los códigos con los que se juega. Y aquí hay un árbitro. Y todo el mundo entiende que dentro del respeto a esas reglas se juega. Y que la crisis de la democracia sucede cuando la discusión no tiene lugar dentro de esas reglas del juego, sino que sino que lo que se discuten son las propias reglas del juego. Y eso es lo que hemos visto también en España en los últimos años. Hemos visto cómo se discutía no por si hay que subir más o menos el IRPF, no por si tenemos que tener una educación pública o concertada. No, discutíamos la propia Constitución, o el propio Estado de Derecho, el propio pilar de la justicia, ¿no? Cuando hablábamos de la justicia patriarcal. Esos son los elementos que más me hacen pensar a mí que puede vivirse una situación de crisis de la democracia liberal. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a Aurora, que la podéis leer y también escuchar en su podcast que se llama El Puente. Y bueno, ha sido un placer y muchas gracias a Lab también por la invitación. Muchas gracias a ti, Dani, y a vosotros por haber venido.